Muy bien, mis hermanos, estamos hablando de un tema muy importante y es la escatología. La semana pasada hablamos acerca de la venida del Señor y dijimos unas cosas muy importantes respecto de la venida del Señor. Dijimos que primeramente van a resucitar los muertos y luego de manera inmediata los que estemos vivos seremos transformados para ser encontrados con Él en los cielos. Entonces vamos ya me ubico en mi sermón y vamos a comenzar a estudiar hoy. Una pregunta muy importante es: ¿con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Algunos murieron hace 2000 años. Unos fueron quemados, devorados por fieras, murieron en un barco, los peces se los comieron o el mar dio cuenta de ellos. ¿Qué va a ocurrir con esos cuerpos? ¿Cómo va a ocurrir? Entonces, esto es un tema muy interesante que debemos meditarlo hoy. Muy bien. Yo veo mis apuntes y veo que hemos estudiado bastante de este tema tan importante. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la glorificación de los muertos en Cristo y de la iglesia aceptada, ¿no? La resurrección de los muertos tiene varias etapas. Vamos a mirarlo. Lea conmigo Primera de Corintios, capítulo 15, si es posible. Vamos a enfocarnos en este pasaje. Versículo 23 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su orden. Está hablando de la resurrección. Cristo, hay una coma. Las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí aparece en orden las resurrecciones que Dios anuncia. En primer lugar, Cristo. No voy a hablar de la resurrección de Cristo, porque todos hemos estudiado ampliamente acerca del tema. La Biblia nos enseña claramente que fue sepultado un día como a las 4 de la tarde y luego él resucitó. Eso fue un día viernes, y el día sábado estuvo muerto y todo el mundo triste, pero el día domingo a tempranita hora él resucitó. Entonces vamos a hablar de las primicias. Lo que es muy importante, y es muy importante saber que Jesús resucitó, es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Repito, es un hecho histórico. No es una tradición bíblica solamente, sino que la historia del mundo está partida en dos etapas: antes de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de Cristo. Y la palabra dice que si creemos que Jesucristo resucitó, así también resucitaremos nosotros juntamente con Él. Así que es muy importante saber que Jesucristo resucitó. Él no murió ni quedó crucificado. Algunos siguen viendo a Jesús como el mártir del Calvario. El diablo quisiera verlo martirizado todavía. Algunos lo adoran como el Cristo caído de Girardota o el de Monserrate, el Cristo sufriente. No, él sí sufrió, y su sufrimiento duró 3 días que estuvo en el sepulcro, ¿sí? Pero Jesús resucitó y ascendió a los cielos y es glorioso Dios Todopoderoso, sentado a la diestra del Padre, gobernando eternamente juntamente con su Padre Celestial y nuestro Padre Celestial. Muy bien. Luego, las primicias. La primera resurrección sucede justo antes del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. La semana pasada lo leímos. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que estoy diciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estoy hablando de, ya ocurrió la resurrección de Jesús, pero ahora vienen las primicias, los primeros. Los que resucitan aquí son la iglesia de Jesucristo.
los que han creído en Jesús, los que le pertenecen a Él y han vivido hasta ese día, han muerto ese día. Así que si murió el día anterior, solamente va a estar un día en el sepulcro. O si de pronto murió y lo están velando, entonces será arrebatado. Va a ser resucitado, su cuerpo es glorificado y será ascendido al cielo. Y luego la iglesia, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, algunos quizá se demore un poquito el tema y hayamos sido recogidos por el Señor, pero los que estén vivos para ese momento, entonces serán arrebatados. Queda una pregunta pendiente, ¿no? ¿Con qué cuerpo seremos arrebatados? ¿Sí? Vamos a responderlo más tarde. Luego dice, los que son de Cristo en su venida, tercer grupo, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo es la venida de Jesús? La venida de Jesús es después de la gran tribulación. No confundamos el arrebatamiento de la iglesia con la venida de Jesús, porque el arrebatamiento de la iglesia es uno y la venida de Jesús es otro. El arrebatamiento de la iglesia ocurre 7 años antes de la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la obra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Observe esto. Deténgase conmigo un momentito y me escucha muy bien esto. Este texto está hablando que el apóstol Juan vio en visión a los decapitados, pero ya tenían cabeza. Estaban vivos. Dice que fueron vivificados por Jesús y reinaron con él durante 1000 años. Y tienen unas cualidades, fueron decapitados por causa de la obra de Cristo Jesús. La Biblia enseña que durante la gran tribulación se le va a entregar el gobierno al anticristo durante un breve tiempo. Y durante ese tiempo, él va a prohibir, escúcheme bien, que los que no sean marcados por un número que es el 66 no podrán comprar, no podrán vender. Entonces los van a descubrir. Si se permiten colocar el sello en su frente, van a estar marcados por la bestia. Si no se lo colocan es porque son enemigos del sistema. Pero es que piense una cosa, yo le ruego que por favor se ponga quieto allá en casa y aquí también y piense. Estamos diciendo que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Actualmente se dice que en la tierra somos más de 1.200 millones de seres humanos que invocamos el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando Cristo venga, la mitad será tomada y la mitad será quedada, como las 10 vírgenes, 5 serán prudentes y 5 serán imprudentes. Se habla de que más o menos el 50% de la iglesia va a ser arrebatada. Es decir, aproximadamente, si fuera en cifras de hoy, unos 600 millones de personas van a desaparecer así. 600 millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted se imagina que desaparezcan 600 millones de personas? Yo sé que hoy día están ocurriendo cosas terribles. En Colombia desaparecen niños y niñas, más o menos 4 o 5 niños diariamente. Y la prensa no dice nada. ¿Para qué es? ¿Por qué los raptan? ¿Quién los rapta? ¿Quién los mata? ¿Quién se los roba? La prensa no dice nada. Hay un tráfico en el mundo entero de menores para prostitución, para venta de órganos, para muchas cosas que solo Dios sabe, porque qué maldad la que están haciendo. Pero esos 4 o 5 diarios no son notorios, pero 600 millones, imagínense que un conductor de un bus vaya conduciendo su vehículo y desaparece, y el bus continúa avanzando. Que hayan 3, 4 conductores del metro y son santos consagrados para Cristo y son arrebatados.
¿quién maneja esos carros? O sea, va a haber accidentes. Los taxistas, los conductores, los pilotos, directores de trenes, funcionarios. Está un paciente que es santo, lo están operando y de pronto desapareció a las manos del cirujano. ¿Usted se imagina el pánico? Pero no ocurre solamente con eso. Las enfermeras desaparecen, los bebés desaparecen. En el mundo entero va a haber una crisis, un caos. ¿Por qué motivo? Porque desapareció un perfil de personas. Y como las personas no han creído en Cristo, pero sí creen en extraterrestres, van a creer que tenemos una invasión y que personas van a invadir al mundo. Y entonces todas las naciones se van a poner de acuerdo y deben nombrar un mismo rey, un mismo gobernante. Todos los ejércitos de la tierra deben ponerse de acuerdo. Miren lo que ocurrió ahora con la pandemia. La Organización Mundial de la Salud estableció unos protocolos para todo el mundo. Todo el mundo con tapabocas y las normas eran las mismas. ¿Por qué? Porque fueron impartidas por un solo pensamiento. Cuando venga Cristo por su iglesia, cuando suceda el arrebatamiento y desaparezcan los creyentes, va a ocurrir algo parecido. Se requiere que el mundo se ponga de acuerdo y van a organizarse para hablar un solo vocabulario. Y la norma es que vamos a descubrirlos porque deben estar infiltrados. Y entonces los que no se marquen es porque son infiltrados y la pena de muerte va a ser decapitación. Van a morir siendo decapitados. Y entonces esos son los que aparecieron aquí. Los acabamos de leer. Ahora, lean por favor Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación. Estamos hablando de las resurrecciones. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es glorioso. Van a morir durante la gran tribulación una multitud tan grande de personas, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, durante la gran tribulación va a haber una mortandad como nunca se conoce, ¿no? Millones y millones y millones de personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Estos fueron los que se quedaron siendo cristianos, se quedaron cuando vino el arrebatamiento de la iglesia. Siendo conocedores, simpatizantes, habiendo oído, se quedaron. Pero tuvieron convicciones suficientes para dar su vida antes que dejarse marcar. Tuvieron convicciones para no adorar a la bestia y para sufrir el suplicio de la muerte, pero sabían que Jesucristo es el Señor, y por esa razón asumieron preferiblemente ser mártires antes que ceder a las pretensiones del mundo. Por eso tenemos que decir, como dijo Thomas Jefferson: en las cosas de la moda navegamos con el agua, pero en los asuntos de la fe, firmes como la roca.
Hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que vivir de esta manera, no negociando los principios de ninguna forma, sino por el contrario, caminando como es correcto. Y en el texto que leímos de Corintios dice, luego el fin. Entonces vamos a mirar, ya miramos los que son de Cristo en su venida, ya miramos las primicias, ya miramos Jesucristo, ahora miramos el cuarto grupo, el fin. Este será el último grupo de resucitados. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Este es el juicio del trono blanco. Es el juicio final, el último de los juicios que los seres humanos tendremos en este sistema de humanidad de carne. Dice así, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Cómo será la majestad? La tierra huye delante de él, de ese Dios tan majestuoso. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños ante Dios. Algunos hablan de que algunos pequeñitos seres humanos no se condenan. Este pasaje, yo no sé si habla de la estatura, de la talla por raza, o habla de la edad. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escúcheme bien. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Obsérveme bien. Ellos resucitaron para ser juzgados y luego en cuerpo y alma fueron lanzados para la eternidad al infierno. En cuerpo y en alma. Porque fueron resucitados. Su cuerpo no dice que fue resucitado sin enfermedades. Yo pienso que las calamidades de esos hombres volvieron con ellos. Entonces ahí surge la pregunta. Entonces quiero hacer un breve resumen. El orden de las resurrecciones reveladas en la palabra es: número 1, Cristo; número 2, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Ahí están, ¿no? Cristo, Él; luego las primicias, que son los que Él recoge en el arrebatamiento de la iglesia; luego los que son de Cristo en su venida, que son los decapitados de la gran tribulación; y luego el fin. Es decir, desde el día de Adán hasta ese momento, todos los seres humanos que no fueron resucitados antes de, ahora serán resucitados en el juicio final para ser juzgados. Y los que no están anotados en el libro de la vida, tristemente, se pierden para siempre. Yo dije que quedaba una pregunta: ¿cómo será la naturaleza de ellos? ¿Cómo será su cuerpo? ¿Con qué cuerpo vamos a vivir con Dios? Eso es interesante, ¿verdad? Vamos a mirar en primera de Corintios, también capítulo 15, a partir del versículo 35, tenga la cortesía. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? Mire que la pregunta no es moderna, la pregunta está desde los días de Pablo. ¿Con qué cuerpo resucitarán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Parece que Pablo sabía hasta de astronomía. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué pasaje extraordinario! Él responde a las personas que tienen inquietud. Dice: mire, cuando se siembra un grano de trigo, de maíz o un frijol, para que nazca una nueva planta, el grano tiene que morir. El grano se descompone. Al comienzo se hidrata como que se estuviera pudriendo, y cuando parece que se está pudriendo, aparece una planta. Y esa planta produce y tiene otra naturaleza diferente a la semilla que se plantó. Dice eso el apóstol, ¿no? Y dice: ustedes tienen que entender que hay cuerpos terrenales de carbono, de materia, de agua y materia como somos, pero hay cuerpos celestiales, cuerpos que son espirituales, que no están regulados por las mismas normas físicas que tenemos nosotros. Usted recuerda que cuando Jesucristo resucitó, estaba la puerta cerrada y Él pasó por la puerta y se apareció en medio de ellos, y así mismo desapareció y estaba con un cuerpo. Y este cuerpo, Él le pudo decir a uno de sus apóstoles: mira, tú estabas diciendo que si no metes tu dedo en mi llaga, en mi herida, no crees. Bien, ven y mete tu dedo en mi costado y mira mis llagas. O sea, él tenía un cuerpo que era visible, que aún podían tocarlo, pero no estaba gobernado por las leyes de la física normales. Su cuerpo tiene una gloria distinta, unas cualidades distintas. Así que el cuerpo glorificado, yo voy a comenzar donde terminamos. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, cambiaremos de forma. Nuestra sustancia va a cambiar. Primeramente, los muertos van a resucitar y van a ser transformados, vestidos de una gloria. ¿Y qué dice él? Dice: mire, hay cuerpos, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. O sea, los materiales que componen el sol son unos, los materiales que componen la luna son otros. Luego dice: es diferente la carne del hombre de la carne de las bestias, y es diferente de la carne de las aves. Uno ve un filete sobre el plato y uno sabe: este filete es de pollo, o es de res, o es de pescado. Y si lo prueba es distinto. ¿Por qué? Porque aunque son carne, tienen distintas carnes. Asimismo, existen cuerpos espirituales. Los cuerpos angelicales son diferentes que los cuerpos del ser humano. Entonces es comprensible esto, ¿verdad? Aunque lo hayamos entendido en alguna forma, ahora sabemos dónde está escrito. Y el texto está diciendo que esto corruptible debe de vestirse de incorrupción, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. ¿Por qué corruptible? Si alguien deja de cepillarse los dientes durante unos 2 días, yo le cuento cómo tiene el aliento. Sí, yo le cuento. Si alguien se queda con los pies húmedos y los zapatos puestos durante todo el día y también la noche, yo le cuento cómo le amanecen a usted los pies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos corruptibles. Si nos pican los zancudos, nos da salpullido, nos da roncha, nos enfermamos. Pero el cuerpo que tendremos cuando Cristo nos glorifique no será así. Ya no será así. No tendremos hambre ni sed. Podremos comer según la Biblia revela, no sé qué tipo de alimentos, pero podremos hacerlo no porque tengamos necesidad de ello,
De hecho, Cristo comió pescado con miel con sus discípulos después de resucitar. No porque lo necesitara. No sé cómo sea el metabolismo de ese cuerpo. Hay cosas que yo no puedo contestar porque se escapan de no están escritas. Entonces lo que digamos no son más que suposiciones, pero lo que sí es cierto es que los muertos en Cristo vamos a ser resucitados y vestidos con un cuerpo en gloria. Olvídese de la psoriasis, olvídese del reumatismo, olvídese del cáncer, olvídese de cualquier trastorno de piel, de huesos, de cualquier trastorno de enfermedad, porque Cristo nos va a dar un cuerpo absolutamente sano. Por eso el nombre de Dios es Jehová Rafa, Jehová el que sana, y Él nos va a sanar completamente. No solamente nos sana aquí temporalmente, sino que un día tendremos una sanidad definitiva y total. ¿Me hago entender? Eso es muy importante entenderlo. Muy bien. Hasta aquí brevemente les recomiendo, lean por favor ese pasaje de Corintios 15, que es una pieza de revelación profética extraordinaria. Léalo una y otra vez y regocíjese, porque es una maravillosa revelación la que hay ahí. Yo quiero que miremos un poquitico ahora, entonces, ya mostramos en orden cómo será el orden de las resurrecciones, ¿verdad? Creo que queda claro. Vamos a mirar ahora los sucesos después del rapto. Voy a mencionar uno, ya mencioné el otro, pero voy a mencionar este, y es las bodas del Cordero. Cuando la iglesia es recogida, y leímos la semana pasada que nos encontramos con el Señor en las nubes para estar con el Señor, entonces vamos a ir a una celebración que está siendo esperada, organizada hace mucho tiempo. Yo no me alcanzo a imaginar los preparativos. No sé cómo serán, gardenias, flores de diferentes formas. No sé cómo será, pero yo sí sé que Dios ama esta fiesta. ¿Quiénes vamos a estar? Los que fueron resucitados y glorificados. Y van a estar también los que fueron arrebatados y glorificados. Amén. Muy bien. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa, y su esposa se ha preparado. Note que es responsabilidad de la esposa prepararse. Es tu responsabilidad prepararte. Yo veo a Alejandra que está en planes de matrimonio, está preparándose y está haciendo muchas cosas importantes para estar linda y preparada para su esposo. Eso es solamente un mínimo ejemplo de lo que la iglesia debe hacer. Debe prepararse para el Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sus acciones son su vestido delante de Dios. Bueno, gracias a Dios que también tenemos un vestido que es la justicia de Cristo. También tenemos ese vestido de la justicia de Cristo. Él nos vistió con vestiduras de salvación por su sangre. Pero se nos concede tener un vestido de lino fino y podernos presentar ante Jesús con nuestras acciones justas. Cuidado, no sea que usted llegue de pronto en chores, que sus acciones sean tan chiquiticas que no le alcancen ni siquiera de taparrabos, que sean acciones verdaderas para que su vestido sea largo y hermoso, ¿no? Este periodo, bueno, sigo leyendo. Y el ángel me dijo, escúcheme bien esta palabra, márquela en su Biblia y en acá también: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, 3 veces dichosos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Este periodo que estamos hablando durará 7 años.
Mientras que en el cielo, la iglesia de Jesús, los que fuimos fieles, y yo hablo por fe que vamos a ser todos fieles, espero que sí. A ratito me toca por ahí apretar a algunos y llamarle la atención, ponerles un poquito de anticorrosivo, ¿sí? Y trabajar en ellos y también en mi propia vida. Si usted me pudiera ver como Cristo me mira, encontrará que muchas veces necesité anticorrosivo, porque uno es tendido a corroerse. Pero necesitamos que el Señor nos limpie cada día, y para eso una vida de arrepentimiento continuo. Pero tenemos disciplina de leer la palabra, de orar, de ayunar, de adorar al Señor, de meditar, de tener seminarios, talleres donde podamos renovar nuestra fe y nuestra obediencia y nuestra vida de servicio. Muy bien, este periodo dura 7 años y es paralelo con la gran tribulación. Mientras que en el cielo hay fiesta, en todos los tiempos, en la tierra hay tribulación. ¿Usted le gustan las fiestas? Esté preparando para una fiesta de 7 años. Yo no me imagino lo que está preparado, pero las bodas de cordero duran 7 años. Esa actividad. Yo no me imagino, no alcanzo a imaginar. He orado al Señor más de una vez y he adorado a Dios muchas veces basado en esto. Y hay muchos otros pasajes donde dice que Él mismo nos va a servir. Yo no tengo ganas de que Él me sirva. Yo quiero que Él esté sentado en su trono. Yo quisiera ir y atenderlo. Pero Él no va a permitir eso. Porque quiere honrarnos, honrar y felicitar nuestra fe. Los que creímos sin ver. Los que aún en medio del egoísmo de los demás, en medio de la deslealtad, persistimos en servir a Cristo. A pesar de todas las tribulaciones, de todas las tentaciones, persistimos en servir a Cristo. Yo conocí un muchacho que era seminarista y estudiaba para ser sacerdote católico. Pero alguien comenzó a hablarle de Jesús y él entregó su vida a Cristo Jesús. Y cuando entregó su vida a Cristo, hasta ese día él era un héroe en la casa, ¿no? Iba a ser el próximo curita de la familia. Pero era que le entregó su vida a Jesús, le pegaron varias veces. Y el último día lo golpearon, le sacaron las ropas, se tiraron a la calle y a empujones lo botaron a la calle. No te queremos. Y él cogió su ropita, la envolvió en una camisa, lo que le quedó, porque ni bolsa le dieron, y se fue con su ropita y le dejó la casa al pastor. Y el pastor lo recibió y lo ayudó. Y él comenzó a vivir en la casa, comenzó a levantarse, a orar a la madrugada, comenzó a servirle. Ahora es un pastor de mucho fruto, de muchos años de servicio. Pasaron años para que su familia le volvieran a dirigir la palabra, uno que otro. Muchos murieron antes que aceptarlo, pero él le tocó renunciar a su familia, una familia que nunca lo quiso amar, porque él le servía a Cristo. Estas personas, Cristo quiere honrarles. Usted y yo tenemos que ser muy sensatos en apartarnos de lo malo, en ser celosos del bien, en procurar no perder una oportunidad de hacerle bien a alguien. Ser justos, fieles, respetuosos. Muy bien. Y durante ese tiempo ocurre la gran tribulación. No voy a mencionarlo completamente, solamente vamos a introducirnos brevemente en el tema de la gran tribulación. Daniel capítulo 12, versículo 1, 490 años antes de Cristo, aproximadamente, dijo algo. Si puedes. Rápido. Aquel tiempo se levantará, levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Escúcheme bien. Se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Está hablando de un libro, está hablando del libro de la vida. Y está hablando de que será un tiempo de gran tribulación, pero que se levantará Miguel, ¿sí? Y que el pueblo de Dios será liberto. En Jeremías capítulo 30, versículos 6 y 7, dice así: inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Pues ya es visto hasta el día de hoy que el varón no da luz. Quien da a luz es la mujer.
porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El pueblo de Dios será librado. Mateo 24, 21, Jesús dijo así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínese usted, para comenzar, 600 o 700 millones de cristianos tibios que se queden. Entonces imagina el llanto de 600 cristianos sobre la faz de la tierra pidiendo perdón a Dios porque se quedaron. Ahí ya no va a haber pena. Yo me los imagino caminando por la calle, gritando: me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, nos quedamos. ¿Por qué me quedé? Yo imagino la tristeza, el quebrantamiento tan terrible de las personas. Y ellos conocen la palabra porque la estamos predicando. Y sabemos que eso va a ocurrir. ¿Usted se imagina el llanto de los familiares de los cristianos que fueron arrebatados? Mi esposa, ¿cuánto me habló y se fue y yo me quedé? O mi esposo, ¿cuánto me habló? O mi suegra, o mi mamá, o mi abuelita, tanto que me decía y el Señor la arrebató y yo me quedé. ¿Usted se imagina el llanto de toda la gente que llora a los que desaparecieron? Terrible. Ahora, ¿cuánta gente cree que va a morir en accidentes ese día? Yo no me imagino. Pero van a morir muchísimos. Todos los carros que se quedan sin conductor. Un camión bajando por una loma, por una autopista, con 60 toneladas de carga encima. El conductor desaparece y él arranca a llevar todos los carros por delante. ¿Cuántas tragedias van a ocurrir ese día? Eso es algo inimaginable. Inimaginable. Va a haber ese día que Cristo venga sobre la faz de la tierra, va a haber espanto terrible. Y después, cuando los cristianos no se dejen marcar y comiencen a matarlos por centenares, por miles y miles y miles y miles todos los días. Dice que la multitud es casi incontable, Dios la cuenta. Pero para Juan era incontable, era como el estruendo de muchas aguas. Y él preguntó: ¿quiénes son estos? Yo no sé. Y el ángel le dijo: estos son las almas de los decapitados. Estos son los que salieron de la gran tribulación, que emblanquecieron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Después de estar ya arrebatada la iglesia, se arrepintieron, se consagraron, decidieron, aunque tardíamente, pero todavía hubo oportunidad para ellos. ¿Sabe quién no tiene oportunidad? Los que nunca han oído a Jesús. Los que nunca han oído a Jesús. Y por ese motivo nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Por qué? Quizá muchos no nos crean, quizá muchos no nos hagan caso, pero algunos quizá en un accidente, en una enfermedad, después de haber oído el evangelio, van a creer en Cristo. Y si Cristo llegara a venir hoy, pero tienen la palabra sembrada, se van a arrepentir cuando Cristo recoja la iglesia y están preparados para entregar su vida por Jesús, pero serán salvos. Por eso debemos predicar, anunciar a Jesús, enseñar esta linda doctrina, esta palabra tan sencilla que estoy compartiendo, pero que es tan profunda a la vez, ¿no? Tan determinante. Dios, que hizo los cielos y la tierra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto que estamos diciendo es palabra de Dios y va a ocurrir. Así que debemos estar preparados solemnemente, sabiamente, prudentemente. Tú que me estás oyendo allá en casa o a través de las redes, yo te digo, debes entregarle tu vida a Cristo. Arrepiéntete, acepta la salvación que te ofrece Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, la vida con Cristo es muy sabrosa. Solo los que la hemos vivido podemos contar cómo Cristo nos transforma. Y en segundo lugar, lo que espera al pecador no es bueno. Tengamos temor y con reverencia sirvámosle a Dios. Y con temor y reverencia cada día apartémonos de lo malo. Tomemos decisiones radicales y profundas de rendirle nuestra vida a Cristo Jesús en este día.